buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a En Todo Todo Caso caso podcast. 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 Aquí estamos con Jesús y con Juan y con un Siempre lo servidor. hacemos descoordinados, ¿qué les pasa, No, pero es que, muchachos? Juan, yo no entiendo por qué acabas de hacer esto, si estamos online y esto viene descoordinado. Lo que pasa es que tenemos un problema y es que, claro, con todo esto del confinamiento y tal, no podemos vernos las caras en persona. Y no Aunque podemos también lo hacerlo. agradezco, en verdad lo Sí, en agradezco. verdad, a veces, Porque ya estaba cansado de la cara de Juan. No sé tú, Toñín, claro, pero yo a veces me canso mucho de las caras que de por sí no son agradables, ¿no? Entonces, Gracias, muchachos. mantenerse Yo alejadas también de los ella. quiero mucho. Es broma, es broma. El amor es mutuo. Es que lo que pasa es que me tienen envidia porque yo soy un papi chulo. Exacto. El sí, caso es que efectivamente. no, lo que dice Jesús, Eso es lo que básicamente no pasa. podemos grabar juntos porque estamos confinados en este Día de la Hispanidad, por cierto, que estamos grabando aquí el lunes 12 de octubre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis viviendo este maravilloso día nacional, muchachos? Bien. Bien. La verdad, muy bien. O sea, estoy aquí tranquilo. Dice Juan. Bien, Pero bien. bueno, estudiando porque saben que hay que seguir sacando las carreras adelante. Jesús Pero me estudiando. preocupa, Juan. Jesús Sí, estudiando. bro, yo estudio. Leo más Bueno, que otra cosa. ¿Por bueno. qué te preocupa? Mira, Juan, ¿cómo? ¿Qué os Bueno, pasa? ¿Qué os pasa? ¿Por qué te Basta. preocupa, Jesús? no, no. No, que estamos aquí celebrando la hispanidad, Toñín, y en verdad es un gusto que, oye, un podcast como este que ha nacido de, bueno, Juan colombiano, tú, Toñín, español, yo venezolano, y bueno, estamos aquí juntos debatiendo y hablando y tratando de sacar esto adelante, y creo que hoy es un buen día para precisamente grabar y para, bueno, tener un poquito un minuto de reflexión de esto. Sí, Pero, aparte. Toñín, Aparte sí, la, no. la comunidad hispanohablante es gigante, pues Chile, Argentina, República Dominicana, Ecuador y después fuera del cono del continente americano muchos más sitios, incluso Guinea Ecuatorial y Filipinas. Una pregunta. Sí, Eh, en Singapur, ¿qué idioma hablan? no lo sé, Rick, Oye, pero ¿tú solo sabes sé algo? que Ojalá hablasen ojalá hablasen español, pero me suena muy, 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 muy mucho que no. Es que para yo que creo que nuestros hablan oyentes malayo, ¿no? Se escucha malayo, abajo de Malasia, malayo. yo sé que el gentilicio es singapurense. El caso es que para que nuestros oyentes estén más al tanto del tema, mirando un poco las estadísticas de nuestros primeros capítulos, llegamos a la conclusión de que existe un singapurense dedicado a escuchar nuestro podcast. Además es uno, literalmente es Es uno. literal es uno, porque representa menos del 1% bueno, de la O gente que nos sea, escucha. ustedes me están diciendo que hay un señor que se sienta por las tardes a escuchar cómo hablamos Hay maricadas un y temas tío jurídicos singapurense en o sea, que Singapur. le intriga muchísimo el tema de la imputación objetiva de los riders del globo. O sea, de hecho pidió un globo justo De la el día en que represión estaba escuchando ese capítulo y policial. estaba choqueado. Yo no sé cómo, pero es lo curioso del internet y es lo a la vez bonito, ¿no? Que puedes estar en varios lugares y en lugares que nunca te hubieras imaginado. Yo jamás hubiera pensado que en Singapur, un país donde ya aquí investigando un poquito, Juan, tenías razón, hablan malayo. ¿Ves? Malayo. También un idioma Ah, llamado ajá, tamil, Fíjate, un macho. poquito de chino mandarín y luego inglés. Un vaya. poquito chino mandarín. Sí, o sea, Uno Sí, solo. estás, En claro, no plan, estás, mucho, de 8 de la solo, mañana a solo 11 de la mañana, ya chino ves. mandarín. Luego No, el no, resto ya estás tan malayo. tranquilamente hablando con un singapurense malayo y de un momento a otro te dice algo en inglés, te dice algo en chino mandarín Uf, ya y ves, te tan deja tranquilo, loquísimo. agarra, se va a su casa, Te deja de no le pasó ignorante nada. en lenguas, vamos. es que tienen 4 idiomas oficiales, o sea, esa es la cuestión y son Uf. Bueno, todos al menos creo yo que podemos coincidir de que todos sabemos más o menos qué es Singapur. O sea, así no lo sí. situemos en el globo, todos hemos escuchado de Singapur alguna vez, pero ¿se imaginan que alguna vez no sigan de países como Tajikistán, Kirguistán? Ojalá, ojalá. Mi Pagaría sueño por es ver que eso nos en las sigan estadísticas. mi sueño es que nos sigan alguna vez desde Vanuatu. Eso sería increíble. Desde Si lo logramos Gambia, en algún momento, ¿cómo? ¿Desde dónde? desde Gambia, También me sirve. Me estoy sintiendo súper ignorante desde ahora mismo. Lesoto, no lo Geografía. sé, Rick, o sea, desde las Islas Marshall, o sea, ¿qué? Sería muy bueno, sería muy bueno. Bueno, Ah, qué sin bueno, qué querer bueno. dilatar mucho más la introducción, vamos a intentar hablar de un tema complicado. Complicado sobre todo para los madrileños, nos incluimos, ¿no, chicos? Yes. De estas últimas semanas porque hubo un conflicto jurídico
importante, ¿no? La semana pasada cuando intentando establecer unas medidas de confinamiento un tanto duras, más estrictas de las que se encontraban en ese momento, hubo una especie de conflicto legal que lo que hizo es que el día de 8 de octubre hubo un día en el que prácticamente no hubo medidas de restricción a la movilidad hacia los madrileños porque se anularon todas, ¿no? Sí, Sí, No sé si sí. por una vosotros resolución hicisteis algo, no sé de si esta cosa. transgredisteis, no es que transgridierais la norma, pero os tomasteis el lujo de decir, oye, cero leyes el 8 de octubre, vamos a excedernos un poco. No, yo en cuanto dieron esa noticia, yo lo primero que pensé fue, vamos para Singapur. ¿Eh? No, no, es broma. No, yo estaba en mi casa tan tranquilo. No, yo de hecho me he dado cuenta y es que en general, salvo poca gente, desde que estamos en esta situación, hay como una mayor conciencia que ha ido creciendo poco a poco y la gente como que en general pareciera que ha entendido el mensaje de, oye, voy a tratar de salir un poco menos. Digo en general porque Uf, no sé, todavía Rick, yo se ayer vi, ve eso te iba a decir, que hay unas imágenes de una fiesta a todo dar. Estaba viendo ahí el resumen del Ujú, partido de Rafa Nadal, que oye, enhorabuena, qué grande es sí, Rafa, de es verdad. cierto. Un Enhorabuena, Rafa orgullo, Nadal. un orgullo para España y no solo para España, para el mundo, un deportista de ese calibre, ¿no? De totalmente. constante, trabajador, bueno, perdón el paréntesis, pero vamos, Rafa. Y lo que estaba viendo en Marca me brincó de pronto un video donde salía una fiesta aquí en Madrid, pero ya les digo, una fiesta a todo dar. O sea, y de Sí, en el verdad barrio de lo Salamanca era, pude, ¿no? Por ahí. sí, sí, solo pude sentir un poco de repulsión por ver esas imágenes porque es penoso, es penoso. Ojalá fuera Una eso, cosa es que Jesús. se den, ¿cómo? Que ojalá fuera solo eso. Yo vi imágenes en, creo que es Granada, no estoy muy seguro, yo no sé si alguien también las Eso vio, sí, en Granada. Sí, sí, pero sí, una sí. No, eso La cosa solo es fiesta y todo impresionante, eso. las calles llenas, la gente sin mascarilla, ningún tipo de control, penoso. pero ya no es por falta de control, o sea, sino por la falta de conciencia de las personas que hacen este tipo Claro, de cosas, ¿no? Ujú. Que sí, que es está que es a lo bien, que voy, es penoso. sí, o sea, está Sí, bien divertirse, pero en el reportaje que dices tú y que haces referencia, Juan, una cámara y una periodista lo que hacían era acompañar a una pareja de policías de la zona. Y claro, tú ves como dos policías no podían hacer absolutamente nada ante la masa de gente que acontecía en Granada en ese momento de fiesta, que sí en los pubs, que sí en los bares, que sí con alcohol, en las calles. Es como que Qué loco. es imposible manejar eso. Y claro, si no existe una conciencia de la ciudadanía, pues la llevamos un Muy poquito difícil. clara. Sí. Pero No, una y es cosa, bueno, que sí, de ahí parte un poco mi reflexión de que está bien, independientemente de que uno está a favor o no de las medidas que se han aprobado, en ujú, fin, yo creo que sí podemos coincidir que ha sido un poco desastrosa la gestión, independientemente, yo creo que todos los partidos han cometido sus grandes errores en la gestión de esta crisis, pero ya saliéndome un poco de eso, yo creo que hay un factor humano que eso ya no es culpa de ningún partido y es lo que cada quien en su propio ámbito personal decide hacer, ¿no? Y al final, si la gente no colabora, no dejan más opción que tomar medidas más duras para confinar literalmente a ujú, la población. Y es ahí donde viene y ocurren estas cosas de que, oye, tú no puedes agarrar y pedir que no se haga nada, de que no se tomen medidas, pero a la vez no colaborar a la solución. Porque eso sí es un problema. Y ahí sí estamos, nos atrapamos y caemos en un hueco, ¿no? sí, sí, lo sí. que dices es completamente cierto, pero mira que a mí lo que me parece muy chocante también es Hmm, bueno, es cierto, el gobierno central no ha hecho las cosas especialmente bien. Vuelvo y digo lo que dije en su día en otro podcast, que no creo que otro partido lo hubiera hecho mejor tampoco. Pero sí me parece un poco ridículo cómo entre partidos se han dedicado como a tirarse pullitas y a pelearse entre ellos y en realidad ninguno creo yo que se ha tomado la seriedad de centrarse en la pandemia y en las soluciones que pueden haber, ya no individualmente, sino en conjunto, ¿sabes? Algo que quizás ha hecho hmm, falta, que los partidos se sienten en conjunto a decir, el país está en peligro, tenemos que ver cómo se puede hmm. solucionar. Es cierto que han habido gestos independientes, pero no he visto esa voluntad completa por Ujú, parte de los partidos. Mira, sí, mira, está me claro. contaba un amigo el otro día que estudia ingeniería en su universidad y uno de sus profesores comentaba que un departamento, en verdad aquí no voy a dar datos muy precisos porque no me acuerdo exactamente cuál era, pero básicamente un departamento de dicha universidad de
profesores de años de experiencia en el campo de la ingeniería se pusieron a la orden para ayudar a desarrollar ventiladores. Saben que Ujú. Sí, eso es muy importante para, bueno, cuando ya hay pacientes que estén críticos por el COVID y tal, y que nunca, y que hasta el día de hoy no habían recibido ninguna llamada para coordinar los esfuerzos. Entonces, claro, me cuentan esto y yo digo, vaya, entonces el problema es que hay una desorganización grave, Sí, 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 grave, de claro, totalmente. donde se y mire. mira la situación de los rastreadores, Está Sí, claro que la sí, por administración totalmente. ejemplo. tiene serios problemas de logística y de gestión. Y No, yo y creo ya te que, digo que es una crisis que nos claro, estalló en la cara, claro. pero igual hay que hacer las cosas mejor. Sí, sí, la falta de organización yo creo que es la principal vara de medir de una administración y yo creo que se está viendo ahora mismo, ¿no? Pero para eso existen medidas orientadas a ratificar las decisiones que la administración toma en el caso de que éstas se desvíen de su deber o de lo Mm, que la ley le permite realizar. Y para eso existe las medidas de ratificación del Tribunal Superior de Justicia. Este va a ser el objeto del capítulo. La cuestión es que los tribunales superiores de justicia, por una regulación que a continuación diremos, están obligadas a ratificar las decisiones que conllevan una restricción de derechos fundamentales de los españoles. Para que se hagan una idea las personas que nos escuchan, los tribunales superiores de justicia son autonómicos, es decir, hay un tribunal superior de justicia en cada comunidad autónoma, al igual que hay un TSJ de Madrid, hay un TSJ en Andalucía, en Castilla y León, en Aragón, en todas las comunidades autónomas, y cada una, en este caso, se ha encargado en ratificar o no, ratificar es como avalar, permitir que se lleve a cabo esa norma, las medidas impuestas por la orden ministerial que será el objeto del debate a continuación a las diversas comunidades autónomas, ¿no? Vamos a empezar, si queréis, desarrollando el marco normativo de todo esto, chicos, y vamos explicando poco a poco cómo se articula este procedimiento. Sí, vale, claro. me ¿Hola? parece bien. Sí. Digo, me he quedado solo. Digo, me he No, quedado solo. no, te entiendo que El- puede haber dudas la por la Constitución está... plataforma que usamos, pero no, no, todo claro, Sí, Toñín, sí, es es que verdad, estás es verdad. Y explicándolo muy pedimos... bien. Anda, anda. Pedimos perdón por los retrasos que puede ocasionar esto. Mm, El Ministerio, no, el Consejo de Ministros elevó una orden ministerial en lo que consistía era que las comunidades autónomas ratificaran lo que decía esa misma orden a la hora de restringir la movilidad a aquellos municipios que, digamos, cumplían una serie de requisitos. ¿Alguien tiene los requisitos? Porque yo ahora mismo no me acuerdo, chicos. Juan. Los requisitos para espérate. La restricción de la movilidad creo que era Sí, un sí, o sea, 35%. sí, sí, mira, sí. sí, la orden que se emitió el 30 de septiembre pone una serie de requisitos que son los que rigen ahora mismo también, que Ajá. eran que hubiera más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en la zona en concreto, o que Mm, hubiera un Ujú, 35 de ocupación de las camas de UCI en la comunidad autónoma en la que se dice, ujú. y o que hubiera un 10% o sea, en las pruebas Tasa que de hacen de COVID, positividad. eso sí, de tasa de positividad en las pruebas de COVID que realizan, pero que, o sea, las pruebas que se toman es de las 2 semanas anteriores, o sea, no es de la Ajá, misma semana ni etcétera, sino que en las 2 semanas anteriores de todas las pruebas que se han hecho, que hayan salido un 10% positivas. de acuerdo. sí, o sea, en términos, en resumen, básicamente se aprueban unas medidas que buscan frenar Correcto, los contagios sin tener confinar a toda la Pero población. Es sí decir, es tratar restringiendo. de buscar un punto medio. Sí, justo, se da una prueba, una serie de restricciones, pero siempre se ha tratado, o se ha ido tratando de buscar ese punto medio, ¿no? ¿Qué Exacto. ocurre? Y aquí podríamos entrar en el debate de punto medio no es confinar, punto medio sí es confinar aparte de la población, en fin. Nosotros no vamos a entrar en ese debate ahora. Lo que sí podemos decir es que, bueno, al final se ha dado o se plantearon estas medidas y en un primer momento se estaba dando una suerte de negociación entre comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad Ujú, para tratar de trazar esos puntos medios, ¿no? Tratar de ujú, decir, oye, mira, yo creo que es cuando ya la situación sobrepasa estos baremos que acaba de ujú. explicar Juan, ya estamos ante una situación un poco más grave y es importante ahí comenzar a considerar
medidas especiales, como precisamente lo puede Ujú. ser confinar algunas zonas, etcétera, Y etcétera. un Entonces, por inciso. ahí iba todo claro, ¿no? En principio. Claro. Aquí lo importante es el medio o el procedimiento por el cual se aprueban estas medidas. Existe un Consejo de Interterritorialidad formado por el Consejo de Ministros y las demás comunidades autónomas que acuerdan estas medidas y después las comunidades autónomas en un plazo que creo que era de 48 o 72 horas tenían la obligación de transponer esos requisitos y esas medidas en una ordenanza, en una orden autonómica. Es decir, Hmm, una normativa autonómica que lo que hiciese es esos requisitos los transforma en orden a nivel autonómico, de manera que todo el territorio de la comunidad autónoma se veía obligado a ratificar esas medidas. claro, esto Entonces, funciona, sí, pero acá no, hago no, un no, paréntesis Jesús, aquí. di. Toñín, es para aquella gente que no está familiarizada con el sistema autonómico, ¿no? Ujú, Básicamente, tú tienes un estado dividido en comunidades autónomas, ¿no? El estado como tal, entiéndase España. Comunidades autónomas, pues bueno, ya aquí podemos entrar en lo que es Galicia, por ejemplo, es una comunidad autónoma. Luego tienes lo que viene a ser Madrid, la comunidad autónoma de Madrid, propiamente dicho. Bueno, en fin, todas las comunidades autónomas que podríamos mencionar. Entonces, claro, cada comunidad autónoma tiene su propia estructura que replica un poco la estructura del Estado, es decir, tienen sus propios consejeros de sanidad, tiene su propio articulado, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando el Estado toma una decisión para que las comunidades autónomas puedan replicarla, ujú, se tiene que seguir un procedimiento, que es lo que está comentando ahora Toñín. Él está tratando de exponer cómo son esos pasos para que algo que se toma de decisión de arriba, del Estado, pueda ser aplicable en todos los territorios autonómicos del país. Entonces, bueno, básicamente, claro, tiene que seguir un procedimiento para que quede lo más claro posible, ¿no? eh, Y este procedimiento y estas normas, como hemos dicho antes, debe tener un procedimiento de control. Y de ahí viene una ley, que es la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, en el que obliga a los TSJs de cada comunidad autónoma a ratificar las medidas adoptadas con arreglo a a la legislación sanitaria, por si acaso se vulneran algún tipo de derechos fundamentales o no. Ujú. Y aquí, bueno, aquí viene el problema principal. A la hora de resolver los distintos TSJs esta misma resolución, una resolución que cae de la misma forma a todas las comunidades autónomas, pero que no por el hecho de que tenga que transponerlas a su normativa autonómica deben tener el mismo efecto, porque aquí partimos de la base de que este tipo de resolución surte efecto en aquellos municipios o en aquellos territorios donde se cumplan los requisitos que hemos dicho anteriormente. El TSJ de Madrid, por ejemplo, no avaló estas medidas, no las ratificó, no estuvo de acuerdo con la orden, en este caso autonómica de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el conflicto surge en lo siguiente, y es que ha habido tribunales superiores de justicia de otras comunidades autónomas que bajo la misma orden y la misma transposición autonómica en las distintas comunidades autónomas, hay tribunales que los han avalado, como es el caso de Andalucía, como es el caso de Castilla y León. Y hay tribunales, obviamente, que no las han avalado, como es el caso de Madrid y hoy es el caso de Aragón, por ejemplo. Sí. Entonces, más o menos lo que vamos a dedicar el resto de minutos es a desarrollar el por qué estos tribunales han avalado o no estas medidas y en base a qué fundamentos jurídicos, ¿no? Así Además, que, bueno, me gustaría sí. aclarar una cosa, ¿no? Porque ya hay gente que se ha atrevido a señalar un poco a la justicia Ujú, y hay que entender que en el derecho, o sea, hay muchos matices, quiero decir, las cosas nunca son tan claras o tan evidentes como pueden parecerlo y eso lleva precisamente a que se den diversas soluciones válidas, además, para el mismo problema o incluso que se puedan usar distintos caminos para llegar al mismo resultado. Por ejemplo, si tú quieres confinar un territorio, tienes esta vía, como bien se ha comentado, que bueno, que al final no fue habilitada, ya lo vamos a ver ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero también podrías tener la vía más convencional de lo que es la declaración de un estado de alarma, que ujú. ya veremos qué es lo que ocurre. Pero esto es bueno que tenerlo presente para entender que, oye, que al final la complejidad surge de que hay distintas formas de llegar al mismo resultado y no solo eso, sino que en el derecho cuesta dar una solución a veces única
o Ujú. o un único punto de vista sobre un problema. Entonces, bueno, Exacto. estamos ahora ante esta situación y claro, es normal que se suscita mucha confusión y queremos precisamente aclarar un poco ese tipo de No cosas. solo eso, Jesús, sino en un estado autonómico como es el español, donde existen diversos tribunales que se encuentran en el mismo ámbito competencial de sus propias comunidades autónomas, como es el TSJ, y Sí, hay 17, porque hay 17 comunidades autónomas, pues sí, es muy difícil que exista una opinión inequívoca sobre un tema en concreto, ¿no? muy complicado. Entonces, es muy complicado. Más Y cuando más hablamos de cuando derechos fundamentales. es lo que iba a decir justo ahora mismo, Juan, y más Mm, cuando hablamos de derechos fundamentales así, que son muy difíciles de medir, porque es que hay veces que los mismos derechos fundamentales colisionan entre sí, como es en este caso. La libertad del desplazamiento y la circulación, que es el artículo 19.1 de la Constitución española y es derecho fundamental, mm, entra en colisión con la protección a la salud, que en este caso no es derecho fundamental, es el artículo 43 de la Constitución, y a la integridad física, que es el artículo 15. Claro, sí, que ahí sí, Entonces, que justo. la integridad física es sí es un derecho fundamental. Es que sí es un derecho fundamental. Correcto. Entonces, Pero bueno, yo creo que nos mucha gente encontramos escuchando se le suscita una duda, ¿no? Los derechos fundamentales, no pues que no se podían limitar, sino era con un estado de alarma, junto Sino con... que nuestro propio sistema constitucional se ha elaborado de tal manera que los derechos se ven como principios, es decir, no son absolutos porque los propios derechos se limitan entre s- sí. además, es que nuestro sistema constitucional, como has dicho tú, Jesús, sí establecen opciones. El artículo 81.1 es el artículo constitucional que establece que los derechos fundamentales, como es en este caso la libertad de desplazamiento y circulación, no puedan, sino deban ser regulados por una ley orgánica. Para que se hagan una idea las personas que nos escuchan, una ley orgánica es un tipo de ley especial con un procedimiento un tanto más complejo y una forma de elaboración un poco más compleja porque no deja de regular los derechos más importantes que recoge la Constitución española, son los derechos fundamentales. Entonces, existen diversos marcos normativos que nos permiten tomar o gestionar esta situación. Bien un estado de alarma, que lo que haga sea limitar los derechos fundamentales, o la elaboración de leyes orgánicas, de una ley orgánica que pase por el Congreso de los Diputados, que lo que sea desarrollar medidas o situaciones en las que sean propensas de limitación de derechos fundamentales como es el de la circulación. Claro. Esto más o menos lo dice el TSJ de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid el jueves creo que fue, anuló la orden autonómica porque es que la orden autonómica no es no es ley orgánica, no puede regular una orden, un derecho fundamental, ni Sí. mucho menos limitarlo. Sí, para explicar un poco esto, ¿no, Toñín? Ujú. Básicamente lo que aquí tenemos es que cuando estamos hablando de las cosas más importantes, es como si yo tengo una propiedad muy importante para mí, lo normal es que aquellas cosas más importantes se protegen más. Bueno, lo mismo Exacto. pasa con los derechos. Los derechos fundamentales se tienen que proteger más y mejor. Y por eso se estructura la ley orgánica. ¿Qué ocurre? Que cuando se trata de regular un derecho o algo tan importante, con un procedimiento que no es de ley orgánica, que es el más importante de nuestra Constitución, con un procedimiento menor o que no Ujú. requiera tanta supervisión, Sí, tanto apoyo legal, digamos, sí. cuando nos encontramos ante esa situación, estamos ante precisamente un escenario que así ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no es conforme a derecho, porque Ujú. básicamente se está buscando regular algo que tiene que regularse por ley orgánica, porque es muy importante, como es todo el tema de las libertades fundamentales, se está tratando de regular con un instrumento que no tiene ese grado de fuerza o de poder para hacerlo. A Entonces grandes ahí se rasgos. produce el problema. Claro, a grandes rasgos es el Estado, no es una comunidad autónoma, sino es el Estado aquel encargado de salvaguardar los derechos fundamentales. ¿Cómo los salvaguarda? Pues generando legislando conforme a ello. Es el Estado el garante de elaborar leyes, en este caso ley orgánica, para salvaguardar esos derechos fundamentales. Si uno se lee la jurisprudencia constitucional sobre los derechos fundamentales y cómo limitarlos, en el caso de que se tengan que limitar, siempre establecen condiciones de que esa medida sea idónea para ese momento, que sea necesaria en ese momento exacto y que sea proporcional. En este caso, el TSJ de Madrid
no ha entrado a valorar exactamente esas medidas porque parte de la base de que el procedimiento está mal elaborado. Es decir, una orden ministerial, que es un acto administrativo, no puede delegar en las comunidades autónomas una obligación de elaborar otra orden autonómica para limitar derechos fundamentales, porque el procedimiento en sí es nulo. De hecho, lo anula, porque no debe ser ese procedimiento Sí. legítimo para limitar derechos fundamentales, como es en este caso el de la circulación. Sí, aquí entramos Básicamente. en el típico debate, ¿no? De que a veces tú puedes tener razón en el fondo o no tenerla. No vamos a entrar en ese asunto, pero Ujú. la forma en lo que como planteas ese punto, estando, si está mala, pues te quita la razón. Aún así, la tuvieras, no la tuvieras, no vamos a entrar en ese asunto. Y a este escenario, o en este escenario, es que nos estamos moviendo con toda esta problemática que ha ocurrido en Madrid. Lo que tú dices, Jesús, es muy cierto. O sea, no es tanto si las medidas son las adecuadas o no son las adecuadas, sino el procedimiento que se usó para adoptarlas. Claro. Sí, justamente. Entonces, claro, esa es la situación que se ha producido y que, bueno, ha dejado básicamente sin fuerza o fuera de ejecución esas medidas que se propusieron en un primer lugar. Ujú. Así lo consideró el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y ante esto, y precisamente porque, bueno, en un Estado de Derecho y en un sistema de derecho siempre van a haber distintos caminos, se consiguió, digamos, una vía o una forma alterna para que esas mismas medidas que se querían aprobar entraran o surtieran efecto, pero ya no como lo habían planteado en un primer lugar, ¿no? Sino que Claro. ahora se valieron de lo que se conoce como el estado de alarma Pero, para precisamente poner en vigor dichas Claro, medidas. pero Un este es poco el a claro, las procedimiento fuerzas. que pero deberían para que la gente, haber usado desde el principio. claro, para que la gente se haga Sí, una idea, el estado de alarma se rige por la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. Al ser una ley orgánica que limita el derecho a la circulación, se puede limitar y se puede establecer claro, ese tipo de medidas bajo el estado de alarma porque la cobertura legal es la idónea, es la que Claro, marca la además es Constitución. una Sí, previsión independientemente. constitucional. Claro, sí, si pasan de estado de alarma y antes, en el verano, lo que hacen es elaborar una ley orgánica que pase por el Congreso de los Diputados, que la Correcto. elabore el Estado y la apruebe el Estado, de manera que sea una ley orgánica especial para la situación sanitaria que nos está aconteciendo en estos momentos, y limitar el derecho a la circulación de futuros municipios que estén afectados de forma grave por el virus, también sería igual de legítima, pero porque ha seguido un cauce constitucional adecuado a la hora de elaborar limitaciones a los derechos Claro, fundamentales. que es el cauce del Quería. artículo 81, que es el cauce de limitación por ley orgánica. Es que esas son las dos eh, vías. eso, Vamos a aclararle esto a la gente. Hay dos vías. Estado de alarma o la elaboración de una ley orgánica que permita que se haga lo que se hizo. En este caso no está pero es que permitido. ahora viene. Por ende, solo Perdón, quedaba la puerta del estado de alarma y no se hizo de ese modo. Y por eso, a mí, en lo personal, me parece bien lo que hizo el TSJ de Madrid. pero es que ahora viene lo más difícil. ¿Por qué el TSJ de Madrid tiene este razonamiento jurídico? Y luego vamos al TSJ de Andalucía o el TSJ de Castilla y León y no utiliza este argumento, sino utiliza en lo contrario, es decir, ratifica la medida, dice que el procedimiento es el adecuado. Esta es la disyuntiva que se plantea claro. en el Poder Judicial esta semana, ¿no? ¿Queréis Sí, a ver, animaros? ¿Qué opinas? Sí. yo si quieren muy escuetamente digo cuáles fueron los argumentos principales de los Ujú, TSJs que aceptaron la medida y básicamente ellos argumentan que en realidad lo que es, o sea, que esto se puede hacer de este modo dadas las circunstancias. Eso ujú. en resumen es eso, que dadas las circunstancias y que las medidas no son especialmente restrictivas, se puede entender que por la situación tan difícil no ha dado tiempo a la elaboración de una ley orgánica, por lo tanto las validan. Exacto. Claro, A yo, ver, yo con ese punto de vista y de una vez quiero comentar mi opinión, yo creo que independientemente de la situación a la que se enfrente un Estado, siempre hay garantías y siempre hay cuestiones que hay que proteger y resguardar. Y que a pesar de la complejidad de lo que estamos viviendo hoy en día, hay ciertas cosas que no se pueden dejar a la ligera. Porque ¿quién determina que una situación sea grave o no? ¿Y qué pasa? Supongamos el hipotético de que el día de mañana se forma un gobierno un poco más tiránico
y se vale Exacto, yo precisamente pensé lo de mismo, ese tipo de situaciones. Claro, yo pensé y lo quizás mismo Juan, lo tú y del yo lo pensamos razonamiento. porque, bueno, Sí, claro, porque lo hemos vivido en nuestros estados, ¿me es entiendes? que O sea, sabemos que saltarse esto no es descabellado, sabemos que esto claro. es muy real y puede pasar. Saltarse los Mm, procedimientos garantistas abre la puerta a que quizás no se haga totalmente, por una buena razón, sino que se haga por cualquier razón, habiendo otros Por intereses totalmente. eso, atrás. por eso no es justo achacar responsabilidad al TSJ por anular una orden que procedimentalmente no es la Correcto, es que adecuada. no es lo Justamente. adecuado. También, haciendo un poco referencia a lo que ha dicho Juan, que nos encontramos en una situación difícil, pero dentro de lo que cabe, dentro de la dificultad de la situación sanitaria que atraviesa España, en cada zona y en cada región se vive de distinta manera. ¿Por Es qué? Porque cierto, afecta de distinta manera. En Madrid estamos mal, no, lo siguiente, lo dicen los datos. Sin embargo, en Castilla y León y en Andalucía, a pesar de que estas medidas se lleven a cabo, el impacto no es el mismo. Para que os hagáis una idea, no sé en Madrid los municipios que fueron afectados. Yo creo que llegamos a los 2,5 millones o a los 3 millones. Sin embargo, en Andalucía, estas medidas solo se aplicaron a dos municipios cuya suma de población son 15.000 habitantes. Para que Sí, os hagáis una idea, es que Parla está confinada ahora mismo y en Parla somos 127.000 habitantes. Es que efectivamente. estamos hablando de 10 veces menos la capacidad. Entonces, un TSJ de Andalucía a la hora de valorar la vulneración de derechos fundamentales de esta medida, digamos que no tiene el mismo efecto en cuanto a proporción que vulnerar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de Madrid que se encuentran confinados en estos momentos. correcto. Es Sí, decir, existen muchas varas de medir, existe la proporcionalidad, la idoneidad, la urgencia de estas medidas, que lo que si todo se pone a analizar en el mismo momento y en un mismo caso concreto, a lo mejor sacan conclusiones distintas, que es lo que ha pasado en este momento. sí, o sea, eso lo entiendo, ¿no? Pero como, o sea, tratando de hacer una valoración únicamente es muy procedimental, ¿no? Y de por qué los procedimientos tienen que respetarse, es que comento un poco lo que digo, porque yo creo que al final no es un tema tanto del fondo. En el fondo podemos debatir, mira, que hay que confinar, que no hay que confinar. Bueno, de hecho ayer leía un artículo brillante, un paper elaborado por científicos, quiero decir, en principio sin mayor sesgo político detrás, donde muy correctamente razonaban el por qué la solución no es el confinar, sino muchas otras cosas que no se han hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso ya sería otro debate. Pero Ujú, hablando del procedimiento, yo sí soy de respetarlo lo más que se pueda siempre, por ujú. un tema de que, bueno, de que sé que a veces los sistemas pueden quebrarse y hay gente que se aprovecha de eso. Sí, Entonces, bueno, en verdad es interesante. Este yo creo que es un debate muy interesante porque al final son jueces de años de experiencia que han emitido su opinión y que, bueno, más valía que lo que podamos decir aquí puede ser, muchachos, pero totalmente. que hay que traer las cosas a colación y oye, Sí, sí, sí. Sí, y pero preguntarse por qué pasan lo que pasa, sí, ¿no? sí, pero yo quiero romper una lanza por Toñín, y es una cosa que es muy cierta. Eh, un TSJ, como por ejemplo el de Castilla y León o el TSJ de Andalucía, pueden ver en las medidas adoptadas la idoneidad y proporcionalidad que el TSJ de Madrid no puede ver, justamente por la cantidad de Ujú. personas que se afectan. También digo Mm, una cosa, y me contradigo un poco. En los autos de Castilla y León y Andalucía no se nombran los derechos fundamentales. O sea, no se desarrolla, no se realiza un desarrollo tan exhaustivo como el TSJ de Madrid. mm, Son criterios distintos, por supuesto, porque tienen, tienen formas distintas de ver las cosas, Claro, porque, entre otras cosas, son territorios distintos, con unos datos distintos y con unas circunstancias distintas. Y no existe, ni mucho menos, un criterio unísono para analizar o fundamentar la ratificación o no de estas medidas. Pero la estructura es totalmente distinta. Es decir, hay que depositar toda la confianza en nuestro sistema judicial, porque yo creo que independientemente de la circunstancia, van a ser ellos los que nos saquen de este tipo de bloqueo, que en este caso el Poder Legislativo quizás es el que crea esta situación, y, y simplemente acatar las resoluciones judiciales por el bien de todos, ¿no? sí, 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 bueno, y al final.
ya un poco a modo de cierre, al final lo que terminó ocurriendo en Madrid es que por esa aprobación que está perfectamente, que es legal, o sea, no es ningún acto El descabellado, estado de alarma, dices. se aprueba ese estado de Ya, alarma, sí. claro. Y bueno, y ya si se van un poco al plano político, van a encontrar fundamentalmente posturas que buscan argumentar qué creen que es lo mejor para el devenir social del país. Y yo creo que ya a modo de reflexión, y esto ya lo digo porque creo que es algo que todos los partidos políticos y quien simpatice con cualquier partido político debería hacer como ejercicio propio, es escuchar lo que dice el bando al que uno no apoya para entender que hay distintos puntos de vista sobre el mismo asunto y que en esto no se trata de ver quién tiene la razón, se Mm, trata de tratar de que todos colaboremos y ayudemos como ¿Qué podamos, es lo que hace porque falta en esa es la realidad? solución real. Es lo es que lo que hace falta, falta. escuchar a los que saben, escuchar a Ujú. los que saben, a la gente que puede aportar, darle, facilitarle mecanismos para ayudar y colaborar a la gente. Hay gente que quiere ayudar, pero no sabemos cómo, más que usando la mascarilla. Entonces, bueno, yo creo que Sí, sí. hay que ver ese tipo de cosas, ¿no? Yo a Bueno, los oyentes. pues con esto Ah, Didi. iba a cerrar. Habla Juan o calla para siempre. Sí, yo a los oyentes quería dejarles una pregunta para que dejen en los comentarios de la plataforma en la cual nos escuchen, que es, con respecto al estado de alarma, ¿se podía decretar que entrase en vigor pocas horas después de declararlo? Dejen sus respuestas. Bueno, bueno. Pues con Yo, estas yo quería reflexiones. preguntar algo también, perdón. Joder, Jesús, macho. No, es más importante que lo que dice Juan. ¿Pizza con piña o sin piña? Con piña, rico. En Brasil. Pizza. Sí. Bueno, pues con estas reflexiones finales de estos dos pavos ya nos vamos despidiendo. Espero que os haya gustado esta reflexión barra análisis barra opinión de este tema que sin duda ha sido interesante y lo seguirá siendo porque desgraciadamente el tema del coronavirus y la convivencia con la legislación no va a acabar en octubre ni mucho menos. Dejadnos vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Os recuerdo que en Instagram y en Facebook estamos como En Todo Caso Podcast y en Twitter estamos como Todo Caso Podcast, sin el en porque es que Twitter es así. En fin, un abrazo a todos, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo capítulo de En Todo Caso Podcast. Así Feliz es. semana, Chao, amigos. chao. Adiós. Chao. Abrazos. Saludos. Todo.